En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno y poderoso, te damos gracias de todo corazón por regalarnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos permites la salud. Te suplicamos también por las almas de aquellas personas que están sufriendo en Turquía y en Siria. Tú sabes la situación, Señor, donde hay muchos fallecidos sin la despedida de sus seres queridos. De la noche a mañana han amanecido sin vida. Y hay mucha esperanza de muchos niños rescatados. Señor, en tus santísimas manos encomendamos esas almas para que directamente vayan a tu presencia y sean purificados. Que ese dolor de haber sido desprendido brutalmente de esta vida les sirva y les tome en cuenta para que tú, Señor, los mires apropiadamente y sean perdonados y ser pasados a otra mejor vida de una manera más completa para disfrutar de las promesas que están escritas en la Sagrada Escritura. También te queremos pedir por aquellos que aún estamos con vida, porque gracias a eso todavía podemos tener esa opción de cambiar de actitudes, de pensamientos, de palabras, de mentalidad, para que no nos gane la soberbia y la prepotencia. Que seas tú, Señor, quien rija nuestra vida, que seas tú quien juzgue y no los demás. Hágase pues tu divina voluntad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Numeral 21 o bloque 21 sobre la teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II. Dignidad de la generación humana, del 12 de marzo y 16 de marzo de 1980. Antes de iniciar con esto, vamos a tomar en cuenta que yo no sabía hasta el día de ayer, el Papa Karol Wojtyła, un gran escritor, el Papa San Juan Pablo II, como lo conocemos en su apostolado, un gran escritor, filósofo de la corriente del personalismo. El Papa Pablo VI, en su encíclica Humana Vita, o Vida Humana, nos enseña que es importante respetar el cuerpo, y de ahí la importancia de que el cuerpo humano sea digno de ser estudiado, no tan solo en su exterior, sino en su interior. A la muerte del Papa Pablo VI, el Papa San Juan Pablo II se preocupa y se ocupa de escribir muchísimo al respecto, solo que no lo puso en un libro como autoría, y nos regala estos preciosos análisis que los estará dando y compartiendo como catequesis, porque ahora ya no será un libro de su autoría, un libro que lo pueda reconocer solamente algunas personas, sino más bien un libro de la Iglesia para que sea estudiado dentro de la Iglesia, y no para un grupo de personas, sino para todos aquellos que les interesa un poquito más acerca de lo que es el cuerpo y la existencia del cuerpo. Así es que vamos a dar inicio. Dignidad de la generación humana. Número 1. En la meditación del presente, sometidos a un análisis de la frase del Génesis capítulo 4, en particular el término conoció, utilizado en el texto originario para definir la unión conyugal, pusimos de relieve este conocimiento bíblico que establece un pasaje de este arqueotipo. Arqueotipo, según esta concepción, se puede concentrar en el arqueotipo de la mutua relación varón-mujer, relación que se basa en la relación binaria y complementaria del ser humano en sus dos sexos.
Uno de los primeros poemas bíblicos que explica el arqueotipo conyugal de las relaciones de Dios con su pueblo culmina en el verbo comentado: conocerás al Señor. Oseas 2:22 atenuado: conocerás que yo soy el Señor. De Yikenik Yahvé. Génesis, Isaías capítulo 49 versos 23, Ezequiel 16, que son los tres poemas conyugales. De aquí para la tradición literaria que culminará en la explicación paulina en Éfesos capítulo 5 a Cristo y a la iglesia. Luego pasará la tradición patrística en los grandes místicos, por ejemplo, la llama de amor viva de San Juan de la Cruz, etc. Continuamos. Este arquetipo personal de la corporeidad y la sexualidad humana. Esto hace absolutamente fundamental para comprender al hombre que desde el inicio, desde el principio, busca el significado propio del cuerpo. Este significado está en la base de la misma teología del cuerpo. El hombre, que según Génesis capítulo 4, verso 1, conoce por primera vez a la mujer y a su mujer en el acto de la unión conyugal, y en efecto el mismo que pone en nombre, es decir, al conocer también que se ha diferenciado de todo el mundo, de todos los seres vivientes, animalías, y afirmándose a sí mismo como una persona y sujeto. El conocimiento del que habla Génesis capítulo 4 no deja ni puede dejarlo de nivel en ese primordial y fundamental autoconocimiento. Por lo tanto, diga lo que diga sobre esta mentalidad unilateralmente naturalista, en Génesis capítulo 4, verso 1, no puede tratarse de una aceptación pasiva de la propia determinación por parte del cuerpo y del sexo. Precisamente se trata de un conocimiento. Es por descubrir el ulterior del significado del propio cuerpo, descubrimiento común y recíproco, así como común y recíproca, de suerte es el principio de la existencia del hombre, a quien Dios creó varón y mujer. El conocimiento que está en la base de la soledad originaria del hombre es ahora la base de la unidad del varón de la mujer, cuya perspectiva clara ha sido propuesta por el Creador desde el misterio mismo de la creación en Génesis capítulo 1, verso 27 y el capítulo 2, verso 23. En este conocimiento el hombre confirma el significado del nombre Eva dado a la mujer para ser la madre de todos los vivientes. Génesis capítulo 3, verso 20. Bueno, meditamos. Es importante reconocer que la dignidad humana con respecto a ese conocimiento es, como dice el Papa, una especie de arqueotipo de persona de la corporeidad y la sexualidad humana. Y conocerse no tan solo en lo sexual. Habíamos dicho que es una palabra, la palabra conoció, implica mucho más allá. Precisamente dice que en esa soledad originaria del hombre, en esa necesidad, en ese vacío del hombre, se encuentra la unidad del varón y de la mujer, porque es a través de la procreación, en ese tercer punto, en esa misma, ese mismo cuerpo desechado, ese mismo cuerpo pecaminoso, ahora va a ser como la fuente de procreación, como que la cuna para que Dios envíe ahí la reproducción del hombre. Qué magnífico, qué certero de parte de Dios. Por eso Dios eleva la dignidad del cuerpo humano. Si bien había caído con estos problemas, ahora pues lo eleva en esa capacidad de procreación. Continuamos. Según el Génesis capítulo 4, en la que se conoce ese varón, en la que es conocida la esposa, como si la determinación específica de la mujer a través del propio cuerpo y sexo, conociéndose lo que constituye la profundidad de la misma feminidad. En cambio, el varón fue primero y después del pecado. Sintió vergüenza de su desnudez. El primero que dijo, he tenido miedo porque estaba desnudo y me escondí, dice Génesis 3:10. Será necesario volver todavía a prepararlo de todo estado de ánimo de ambos después de perder la
o inocencia originaria, pero ya después es necesario constatar que el conocimiento de que habla Génesis capítulo 4 es el misterio de la feminidad que se manifiesta y se revela hasta el fondo mediante la maternidad, como dice el texto, el cual concibió y parió. La mujer está ante el hombre como madre, sujeto de la vida humana que se concibe y se desarrolla en ella, y de ella nace el mundo, y así se revela también hasta el fondo el misterio de la masculinidad del hombre, es decir, el misterio generador paterno de su cuerpo. Es decir, la paternidad es uno de los aspectos de la humanidad más puestos en relieve de la Sagrada Escritura. El texto Génesis 5:3, Adán engendró un hijo a su imagen y semejanza, se une explícitamente al relato de la creación del hombre, Génesis 1:27, y aparece atribuir al Padre terrestre la participación en la obra divina de transmitir la vida, y quizá también en esa alegría de la presentación del cuerpo y la afirmación. Y vio Dios ser bueno para cuanto todo lo que había hecho. Explicamos entonces que como el hombre es el hombre que conoció a Eva, claramente dice Génesis, pero también es el hombre que se da cuenta que está en desnudez. Si bien el hombre es el que se da cuenta, es la mujer la que percibe, porque dice ese conocimiento es el misterio de la feminidad que se manifiesta y se revela al fondo mediante la maternidad. Miren, a veces lo podemos entender de esta manera. Hay una chiquilla que está experimentando hormonalmente todo, sensaciones en su cuerpo, pero que conoce a su prometido, conoce a aquella persona que supuestamente ama, tiene relaciones con él, y aunque estaba inquieta, después de que coincide, se calma. Bueno, al menos así pasaba en los 80s, pero ahora ni se calma ni nada. Pero sí había una reciprocidad, es decir, como que entendía de que el acto sexual conlleva a un paso fuerte que se llama maternidad. ¿Sí? Así es que en aquellos entonces el hecho que el cuerpo haya caído en pecado también se redime un poquito en cuanto a lo que es la maternidad. Punto 3. La teología del cuerpo comprendida en el libro de Génesis es conocida y parca en palabras. Al mismo tiempo se encuentra ahí la expresión contenidos fundamentalmente en cierto sentido primario y definitivo. Se encuentran todos a su modo en ese conocimiento bíblico. La constitución de la mujer es diferente respecto al varón. Más aún, hoy sabemos que es diferente en sus determinantes biofisiologías más profundas. Se manifiesta exteriormente solo en cierta medida en la estructura, en la forma del cuerpo. En la maternidad manifestada esta constitución uniforme, con particular potencialidad del organismo femenino, que con peculiaridad procreadora sirve de concepción y generación del ser humano, con el concurso del varón. La generación es una perspectiva que el varón y la mujer insertan en su recíproco conocimiento, por lo cual este sobrepasa los límites del sujeto, del cual el varón y la mujer parecen ser mutuamente, dado que el conocimiento indica que por una parte aquel que se conoce y por otra la que es conocida, o viceversa. En este conocimiento se encierra también la consumación del matrimonio. Aquí también obtiene el logro de la objetividad del cuerpo, desconocida de las potencialidades somáticas del varón y de la mujer. Mediante el cuerpo la persona humana es marido y mujer simultáneamente en este particular acto de conocimiento realizado por la feminidad y la masculinidad personales. Parecen alcanzarse también en el descubrimiento de pura objetividad del don, es decir, la mutua realización del don. Bueno, el punto 3 nos acerca hacia una realidad. El libro de Génesis, la teología del cuerpo en el libro de Génesis es concisa y precisa, porque hay una gran diferencia. Ciertamente el conocimiento
femenino, masculino, nos lleva a unas grandes diferencias determinadas, diferentes en cuanto a su constitución como mujer respecto al varón, porque son por su estructura, por su forma de cuerpo, por su forma particular de potencialidad del organismo femenino, esa peculiaridad creadora que sirve como concepción y de generación del cuerpo humano. Entonces no es lo mismo un hombre que una mujer, puesto que aunque el hombre es el que dice que conoce, finalmente es la mujer la procreadora. Por eso en esa forma de conocimiento, tanto que él conoce como conocida, da la consumación del matrimonio, así en un logro de objetividad del cuerpo. ¿Para qué entonces es el cuerpo? Para tener hijos. No tienes hijos, pues no sirve de nada. Es como, por eso en la antigüedad decían que aquella no podía tener hijos, estaba seca. A hoy aquí una persona que no puede tener hijos, pues ya se siente hasta afortunada. Muy bien, vamos a continuar con el punto 4. Ciertamente la procreación hace que el varón y la mujer, esposa, se conozcan recíprocamente. En el tercero, que trae origen a los dos. Por eso ese conocimiento se convierte en descubrimiento, de tal manera que es una revelación del nuevo hombre en ambos, varón y mujer. Se conocen también a sí mismos, su humanidad, su imagen viva. Y en todo esto está determinado en ambos a través del cuerpo y del sexo. El conocimiento inscribe también en el vivo contenido real, porque el conocimiento en ese sentido bíblico significa que la determinación biológica del hombre para con el cuerpo y el sexo deja de ser algo pasivo y alcanza un nivel y contenido específico para la persona autosuficiente y autodeterminante. Comporta pues una conciencia particular del significado del cuerpo humano vinculado a la paternidad y a la maternidad. El punto 4 nos habla claro que el objetivo del cuerpo humano es la procreación, porque así alcanza a descubrir el hombre cómo es posible que él llegue a ser imagen de Dios. Por eso estará viendo en su hijo una especie de procreación. El hombre no puede hacer árboles, no puede hacer mares, no puede hacer nubes, no puede hacer cielo. Lo que sí puede hacer es hacer una persona a imagen y semejanza a través de una relación sexual con una pareja que es carne de sus carnes y hueso de sus huesos. Punto 5. La constitución exterior del cuerpo humano de la mujer es un aspecto particular. Las cualidades con la fortaleza de un atractivo perenne. Está al comienzo del conocimiento que habla Génesis 4 del 1 al 2. Adán se unió a Eva, su mujer. En esta unión estrecha con la maternidad, la Biblia y después la liturgia, con la sencillez de la característica y honra se alaba a lo largo de los siglos el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, dice San Lucas capítulo 11, verso 2. Estas palabras constituyen un elogio a la maternidad, de la feminidad, del cuerpo femenino, en su expresión típica del amor creador, y son palabras que en el Evangelio se refieren a la madre de Cristo, María, segunda Eva. En cambio, la primera mujer, en el momento en que se reveló por primera vez la madurez materna de su cuerpo, cuando concibió y parió, dijo: he alcanzado a Yahvé, un varón. Génesis capítulo 4, verso 1. Qué hermoso aquí en este punto 5, porque va a estar comparando Adán con el hombre actual, pero a Eva con la María actual. Cuando a Jesús le dijeron: feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, según Lucas capítulo 11, verso 2, habla de ese eulogio a la mamá de Jesús. Sin embargo, Jesús, acuérdense lo que contesta: mi hermano y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y respecto a este comentario, Jesús dijo: más bien dichosos los que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. Porque indistintamente de que si Eva pudo haber procreado, si Dios a través de la caída del hombre envió
a un futuro Salvador y dejó entrever en el capítulo 3, verso 15, que vendría un Salvador. La llegada del Salvador, aunque puramente y dignamente llegó a través de un cuerpo purificado como es el cuerpo de María Virgen, siempre virgen, entonces Jesús no venía a hacer eulogio a la mujer. Jesús no venía a poner en alto el nombre de mamá, de su mamá la Virgen, sino el nombre del Padre, porque no venía a restaurar, no tan solo venía a restaurar la dignidad de la mujer, sino más bien a la salvación de los hombres. Deja en claro que Jesús viene a salvar a los hombres, y para eso Jesús ciertamente tuvo que nacer de un seno virgen, pero lo importante es que viene y quiere nacer en tu corazón. De alguna manera es el objetivo particular de la salvación de Jesús para con la humanidad. Capítulo 6, o punto número 6. En estas palabras se expresan toda la profundidad teológica de la unión de generar, procrear. El cuerpo de la mujer se convierte en lugar de la concepción del nuevo hombre, y en ese seno el hombre concebido toma un aspecto humano antes de venir al mundo. La homogeneidad somática del varón y de la mujer, que encontró la expresión primera en las palabras es carne de mi carne y hueso de mis huesos, está confirmada en su vez de la palabra de la primera madre mujer, y ha alcanzado el varón la primera mujer parturiente, y tiene una plena conciencia del mismo de la creación que se renueva una generación humana. Tiene también una plena conciencia de la participación creadora que tiene Dios en una generación humana, obra de ella y a su marido, es decir, ha alcanzado de Yahvé un varón. No puede haber confusión alguna entre lo que espera de esas causas. Los primeros padres transmiten de todos los padres humanos, también después del pecado, juntamente con el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y con él el umbral de todas las experiencias históricas. La verdad fundamental acerca del conocimiento, del nacimiento del hombre, imagen de Dios, según las leyes naturales, en este nuevo hombre, nacido de la mujer, madre, por obra del varón, padre, se produce cada vez por la misma imagen de Dios, de ese Dios que ha constituido la humanidad, el primer hombre. Creó Dios al hombre a su imagen suya, y varón y mujer los creó. Vamos a tardarnos un poquito, alcanzo a percibir, pero es necesario que sepas, hermano, que Dios, al ver esa tercera persona, más bien el hombre, al darse cuenta que es capaz de ser procreador como a imagen de quien fue hecho, es decir, de Dios Altísimo, sabe y entiende que al tener a un bebé en sus brazos, él sabe el significado de esta capacidad corporal que se llama cuerpo. Vemos entonces el punto 7. Existen profundas diferencias entre el estado de conciencia originaria y el estado pecaminoso heredado del hombre. Esa margen de Dios constituye una base de continuidad de la unidad y el conocimiento de Génesis capítulo 4, verso 1. En el acto original al ser, o sea, una unión con el Creador, y establece un nuevo hombre a su existencia. El primer hombre en su soledad tomó presión del mundo visible creado para él, conociendo e imponiendo sobre los seres vivientes. El hombre como varón y mujer, al conocerse recíprocamente en esa específica unión de personas en la que el varón y la mujer se unen estrechamente en lo que se convierte en una sola carne, y construyendo la humanidad, es decir, confirmen una nueva existencia del hombre como imagen de Dios. Cada vez ambos, varón y mujer, renuevan, por decirlo así, esta imagen del misterio de la creación y transmiten con la ayuda de Dios Yahvé. Las palabras del libro de Génesis son un testimonio del primer nacimiento del hombre sobre la tierra, y encierran en sí al mismo tiempo todo lo que pueden y debe decir la dignidad de la generación humana. Según el texto, Génesis 1:26, la llamada existencia del mismo tiempo, transmisión de la mujer y la semejanza divina, el hombre puede procrear y transmitir esta imagen, atenuando hasta la obra de Dios. El relato de la generación de Seth se subraya en este pecado. Adán tenía 130 cuando engendró a su hijo a imagen de semejanza, 5:3 del Génesis. Dado Adán y Eva eran imagen de Dios, se hereda sus padres semejanza para transmitir a los otros. Pero en la Sagrada Escritura toda vocación está unida a una misión, la llamada pues a la existencia y esa adhesión a la obra de Dios. Y antes de que se formara en el vientre, conocía antes que todos los salientes senos maternos de
te consagré. Jeremías capítulo 1, 5. Isaías 44, 1. Desde el primer momento de la concepción tú eres quien me sacó del vientre y tenías confiado el pecho de mi madre. Desde los senos pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios, dice Salmo 22. La atención del autor bíblico se centra en el hecho mismo del don de la vida. El interés por el modo en que sucede, y más bien secundario, y solo aparece en los libros posteriores. Hasta aquí, Dios me los bendiga a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo.